Me llamo Scarlett O'Hara Hamilton Kennedy Butler y estoy aquí para contar mi historia. Capítulo 81. El cielo despejado y el calor implacable volvieron y duraron. La primera página del Times solo hablaba de noticias y especulaciones sobre el tiempo. Las páginas 2 y 3 publicaban cada día más reportajes sobre agresiones contra las propiedades y los administradores de los hacendados. Scarlett hojeaba todos los días el periódico y lo dejaba a un lado. Al menos ella no tenía, gracias a Dios, el preocuparse por sus arrendatarios. Sabían que cuidaría de ellos. Pero no era fácil. Demasiado a menudo, cuando llegaba a un pueblo o a una ciudad que al parecer tenía reservas de harina, de trigo y de maíz, descubría que no eran más que rumores, o que esas reservas se habían agotado. Al principio regateaba enérgicamente los exagerados precios, pero a medida que escaseaban las provisiones, se alegraba tanto de encontrar algo que pagaba lo que le pedían, con frecuencia por artículos de mala calidad. La situación es tan mala como lo fue en Georgia después de la guerra, pensó. No, es peor, porque entonces luchábamos contra los yanquis, que lo robaban o quemaban todo. Ahora lucho por las vidas de mucha más gente, pues antes no eran tantos los que dependían de mí en Tara. Y ni siquiera sé quién es el enemigo. No puedo creer que Dios haya lanzado una maldición contra Irlanda. Pero compró velas con valor de $100 para que las encendiesen los vecinos de Ballyhara al hacer sus rogativas en la capilla. Y cuando iba a caballo conducía su calesín, rodeaba con cuidado los montones de piedras que habían empezado a aparecer junto a los caminos o en los campos. No sabía a qué viejas deidades se pretendía apaciguar, pero si éstas traían la lluvia, estaba dispuesta a ofrecerles todas las piedras del condado de Meath. Las llevaría con sus propias manos si era necesario. Se sentía impotente y esta era una nueva y espantosa experiencia. Había pensado que entendía de cultivos porque se había criado en una plantación. En realidad, los buenos años en Ballyhara no habían sido más de lo que esperaba, porque había trabajado de firme y exigido lo mismo de los demás. ¿Pero qué iba a hacer ahora si la voluntad de trabajar no era suficiente? Continuó asistiendo a las fiestas que había aceptado con tanto entusiasmo, pero ahora no lo hacía por divertirse, sino buscando información de otros terratenientes. Scarlett llegó con un día de retraso a Kilmalwake Bay para la fiesta de los Gifford. «Lo siento muchísimo, Florence», dijo a Lady Gifford. Si tuviese mejores modales, habría pensado en enviar un telegrama, pero la verdad es que iba de la ceca a la meca tratando de comprar harina de trigo y de maíz, y perdí la noción de las fechas. Lady Gifford sintió tan alivio al ver llegar a Scarlett que no se ofendió. Todos los asistentes a la fiesta habían aceptado su invitación y no las de otras anfitrionas, porque ella les había prometido que Scarlett estaría allí. Esperaba la oportunidad de estrecharle la mano, joven dama. El caballero de pantalón de golf sacudió vigorosamente la mano de Scarlett. Y es que el marqués de Trevain era un viejo vigoroso, de revuelta barba blanca y nariz aguileña, surcada de alarmantes venas purpúreas. «Gracias, señor», dijo Scarlett. «¿Por qué?», se preguntó. El marqués se lo dijo con la voz fuerte de los sordos. Se lo hizo saber a todos los asistentes, tanto si querían escucharle como si no. Sus bramidos llegaron hasta el campo de Crockart. Scarlett se merecía toda clase de felicitaciones, vociferó, por haber salvado Ballyhara. Él le había dicho a Arthur que no fuese tonto, que no malgastase su dinero comprando barcos a los ladrones que le robaban al afirmar que su madera era sólida. Pero Arthur no había querido escucharle, estaba resuelto a arruinarse. Había pagado 80,000 libras, más de la mitad de su patrimonio, lo suficiente para comprar toda la tierra del condado de Meath. Era un tonto, siempre lo había sido, carecía de sentido común, y él lo había sabido desde que eran unos muchachos. Pero maldita sea, él quería a Arthur como a un hermano, aunque fuese tonto.
había sido un amigo verdadero para él. Y había llorado, sí, señorita, había llorado cuando Arthur se ahorcó. Siempre había sabido que era tonto, pero no había creído que pudiese llegar a tal extremo. Arthur adoraba aquella casa, le había dado su corazón y acabó ofreciéndole la vida. Era un crimen que Constance le hubiese abandonado de aquella manera. Habría tenido que conservarla en memoria de Arthur. El marqués estaba agradecido a Scarlett por haber hecho lo que la propia viuda de Arthur no había tenido el decoro de hacer. Quisiera estrecharle de nuevo la mano, señorita O'Hara. Scarlett accedió. ¿De qué estaba hablando el viejo? El joven señor de Valijara no se había ahorcado. Un hombre del pueblo lo había arrastrado hasta la torre y colgado allí. Colum se lo había dicho. El marqués debía estar equivocado. Los viejos confunden las cosas en su memoria. ¿O era Colum el equivocado? A la sazón no era más que un chiquillo y solamente sabía lo que decía la gente. Ni siquiera estaba entonces en Valijara. La familia residía en Adamstown. Pero tampoco el marqués estaba en Valijara. Solo sabía lo que decía la gente. Todo era demasiado confuso. «Hola, Scarlett». Era John Morland. Scarlett sonrió dulcemente al marqués y retiró la mano apoyándola en el codo de Morland. «¡Cuánto me alegro de verte, Bart! Te busqué en todas las fiestas de la temporada y no te encontré en ninguna de ellas. Este año me las salté. 2 yeguas preñadas tienen siempre más importancia que un virrey. ¿Qué ha sido de ti?» Había pasado un siglo desde la última vez que la había visto y habían ocurrido muchas cosas. Scarlett apenas sabía por dónde empezar. «Sé lo que te interesa, Bart. Uno de los caballos de caza que me ayudaste a comprar está saltando mejor que media luna. Se llama Comet. Es como si un día hubiese levantado la cabeza y decidido que quería divertirse en vez de trabajar». Se apartaron a un rincón tranquilo para hablar. A su debido tiempo, Scarlett se enteró de que Bart no tenía ninguna noticia de Red. También se enteró de otras cosas que no deseaba saber sobre lo que había que hacer para ayudar a parir a una yegua cuando el potro estaba vuelto del revés en el útero. No importaba. Bart era uno de sus amigos predilectos y siempre lo sería. Todos los demás hablaban del tiempo. Irlanda no había padecido una sola sequía en toda su historia. ¿Y qué otro nombre podía darse a esta serie de días soleados? Casi no había un rincón del país que no necesitase lluvia. Habría dificultades cuando venciesen los arrendamientos en septiembre. Scarlett no había pensado en eso. Sintió un peso enorme en el corazón. Desde luego, los cultivadores no podrían pagar sus arriendos. Y si ella no les hacía pagar, ¿cómo iba a esperar que pagasen los inquilinos del pueblo? Las tiendas y las tabernas, incluso el médico, dependían del dinero que gastaban los agricultores. Ella no tendría ningún ingreso. Era muy difícil mantener una apariencia de animación, pero tenía que hacerlo. Se alegraría mucho cuando terminase ese fin de semana. La última noche de la fiesta fue el 14 de julio, el día de la Bastilla. Se había aconsejado a los invitados que trajesen disfraces. Scarlett se puso las prendas mejores y más brillantes de Galway, con 4 enaguas de diferentes colores debajo de su falda roja. Sus medias a rayas le picaban a causa del calor, pero causaron tal sensación que bien valió la pena aquella incomodidad. Nunca hubiera imaginado que las campesinas vistiesen de un modo tan atractivo a pesar de su mugre, exclamó Lady Grilford. «Voy a comprarme todas las piezas de esa vestimenta para llevarlas a Londres el próximo año. La gente me suplicará que les dé el nombre de mi modista». «Qué mujer tan estúpida», pensó Scarlett. «Gracias a Dios, esta es la última noche». Charles Ragland acudió al baile después de la cena. La fiesta a la que había asistido había terminado por la mañana. «Me habría marchado de todos modos», dijo más tarde a Scarlett. «Cuando me enteré de que estabas tan cerca, tuve que venir». «¿Tan cerca? Estabas a 80 kilómetros. Si hubiese estado a 200 me habría dado lo mismo». Scarlett dejó que Charles le besara a la sombra del gran roble. Hacía tanto tiempo que no la habían besado
ni sentido el brazo vigoroso de un hombre ciñéndola protector. Tuvo la impresión de derretirse en aquel abrazo. Era maravilloso. «Amada mía», dijo Charles con voz ronca. «Silencio. Solo bésame hasta que sienta vértigo, Charles». Y lo sintió. Se agarró a sus anchos y musculosos hombros para no caerse, pero cuando Charles le dijo que iría a su habitación, Scarlett se apartó de él. Tenía nuevamente clara la cabeza. Los besos eran una cosa, compartir su cama, ni hablar. Quemó la nota de arrepentimiento que deslizó él por debajo de su puerta durante la noche y se marchó temprano por la mañana para no tener que despedirse. Cuando llegó a casa, fue enseguida en busca de Kat. No se sorprendió al enterarse de que la niña había ido a la torre con Billy. Era el único lugar fresco de Valijara. Lo que la sorprendió fue encontrar a Colum y a la señora Fitzpatrick esperándola a la sombra del frondoso árbol que se erguía detrás de la casa, con el té preparado sobre una mesita. A Scarlett le encantó. Hacía tanto tiempo que Colum se comportaba como un extraño. Parecía tan reacio a venir a la casa grande que era maravilloso tener de vuelta al que era casi un hermano para ella. «Voy a contarte una cosa muy rara», le dijo. «Me volví medio loca de curiosidad cuando lo oí». «¿Qué te parece, Colum? ¿Es posible que el joven señor se ahorcase en la torre?» Scarlett describió al marqués de Trevane con malicioso cuidado e imitó su discurso al repetirlo. Colum dejó su taza de té con una precisión exactamente calculada. «No puedo opinar, querida Scarlett», dijo, y su voz era tan ligera y alegre como le gustaba a Scarlett recordarla. «Todo es posible en Irlanda. De no ser así, este país estaría plagado de serpientes como el resto del mundo». Sonrió al levantarse. «Y ahora tengo que irme. He descuidado mis deberes cotidianos solamente para ver tu hermosa persona. No hagas caso de cuanto pueda decirte esta mujer sobre mi afición a las pastas de té». Y se alejó tan rápidamente que Scarlett no tuvo tiempo de envolver algunas pastas en una servilleta para que se las llevasen. «Volveré enseguida», dijo la señora Fitzpatrick y corrió detrás de Colum. «Vaya», dijo Scarlett. Vio a Harriet Kelly a lo lejos, al otro lado del amarillento césped, y agitó una mano. «Venga a tomar el té», le gritó. Quedaba mucho. Rosalind Fitzpatrick tuvo que levantarse la falda y correr para alcanzar a Colum en mitad del largo paseo. Caminó en silencio a su lado hasta que recobró el aliento y pudo hablar. «¿Y qué pasa ahora? ¿De vuelta a tu botella? ¿No es verdad?» Colum se detuvo y se volvió de cara a ella. «No hay verdad en nada, y esto es lo que me destroza el corazón. ¿No la has oído?» Citando las mentiras del inglés tan convencida, igual que de Boy y los demás que creen las seductoras mentiras inglesas de Parner. Si me queda más tiempo, ¿cómo haría añicos sus tazas inglesas de té y rebatiría sus afirmaciones aullando como un perro encadenado? Rosalind leyó la angustia en los ojos de Colum y su expresión se endureció. Llevaba mucho tiempo derramando compasión sobre su lacerado espíritu y no había servido de nada. A Colum le torturaba un sentimiento de fracaso y de traición. Después de llevar más de 20 años trabajando por la libertad de Irlanda, después de desempeñar con éxito la tarea que le había sido encomendada, después de llenar el arsenal de la iglesia protestante de Valijara, le habían dicho a Colum que nada de aquello tenía valor. Las acciones políticas de Parner eran más importantes. Colum siempre había estado dispuesto a morir por su país. No podía soportar la vida si no creyera que lo estaba ayudando. Rosalind Fitzpatrick compartía la desconfianza de Colum hacia Parner, compartía su frustración ahora que el trabajo de ambos había sido rechazado por los líderes fenianos, pero podía dejar a un lado sus propios sentimientos para cumplir órdenes. Su empeño era tan grande como el de él, o tal vez más, porque ansiaba la venganza personal todavía más que la justicia. Sin embargo, ahora dejó a un lado su fidelidad a la causa feniana. El sufrimiento de Colum le afectaba más que el de Irlanda, pues le amaba de una manera que ninguna mujer podía permitirse tratándose de un sacerdote,
y no podía dejar que se destruyese a sí mismo con sus dudas y su cólera. «¿Qué clase de irlandés eres, Colin O'Hara?», le dijo duramente. «¿Dejarás que The Boy y los otros gobiernen solos y mal? Ya sabes lo que pasa. La gente está luchando por su cuenta y pagando un precio terrible por la falta de un líder. No quieren a Partner más de lo que tú lo quieres. Tú creaste los medios necesarios para tener un ejército. ¿Por qué no construyes ahora el ejército empleando aquellos medios en vez de emborracharte como una cuba a la manera de un holgazán bravucón en la taberna de la esquina?» Colin la miró. Después dirigió su mirada a lo lejos y sus ojos se llenaron poco a poco de esperanza. Rosalind bajó la vista. No podía arriesgarse a dejarle ver la emoción que ardía en sus ojos. «No sé cómo puede soportar este calor», dijo Harriet Kelly. A pesar de la sombrilla, había una capa de sudor en su delicado semblante. «Me gusta», dijo Scarlett. «Es como en mi país. ¿No le he hablado nunca del sur, Harriet?» Harriet dijo que no. «El verano era mi estación predilecta», dijo Scarlett. «Me gustaban el calor y los días secos. Era tan hermoso. Las plantaciones de algodón verdes y a punto de abrirse, hilera tras hilera, extendiéndose hasta donde podía alcanzarse la vista. Los mozos cantaban mientras hachaban y la música se oía a lo lejos como si flotase en el aire». Oyó sus propias palabras y se horrorizó. ¿A qué se refería? ¿A su país? Irlanda era ahora su país. Harriet tenía los ojos soñadores. «¡Qué preciosidad!», suspiró. Scarlett la miró con desagrado y después volcó ese desagrado hacia sí misma. Los sueños románticos habían ocasionado terribles males a Harriet Kelly y todavía no había aprendido. «Pero yo sí. No tuve que volver la espalda al sur. El general Sherman lo hizo por mí y soy demasiado vieja para pretender que aquello no ocurrió jamás. No sé lo que me pasa. Estoy hecha un lío. Tal vez es el calor. Tal vez he perdido la costumbre de soportarlo». «Voy a trabajar en las cuentas, Harriet», dijo. Las limpias columnas de números le producían siempre un efecto calmante y ahora lo necesitaba más que nunca. Sin embargo, los libros de contabilidad le resultaban terriblemente deprimentes. El único dinero que ingresaba era el beneficio de las casitas que estaba construyendo en las afueras de Atlanta. Bueno, al menos esto no iba ya a parar al movimiento revolucionario que había preconizado Colin. Ese dinero le ayudaría un poco. Bueno, mucho en realidad, pero no lo bastante. Había gastado sumas increíbles en la casa y en el pueblo, y en Dublín. No podía creer que hubiese derrochado tanto en Dublín, aunque las ordenadas columnas de números lo demostraban sin lugar a dudas. Si Joe Colenton escatimase un poco al construir aquellas casas, seguirían vendiéndose bien, pero los beneficios serían mucho mayores. No dejaría que comprase madera más barata, ya que el primordial objeto de aquella construcción había sido salvar el negocio de Ashley. Pero había otras maneras de reducir los gastos. Los cimientos, las chimeneas, los ladrillos no tenían que ser de primera calidad. Scarlett sacudió la cabeza, muy impaciente. Joe Colenton no haría nunca eso por propia iniciativa. Era como Ashley, honrado hasta la médula y lleno de ideales nada prácticos. Recordaba haberlo visto cuando hablaban los dos en la obra. Si había pájaros del mismo plumaje, eran ellos dos. No le extrañaría que interrumpiesen una discusión sobre el precio de la madera para empezar a comentar algún libro que habían leído. La mirada de Scarlett se hizo pensativa. Tendría que enviar a Harriet Kelly a Atlanta. Sería una esposa perfecta para Ashley. Esos dos eran también aves del mismo corral, pues vivían de los libros y no sabían desenvolverse en el mundo real. Harriet era mema en muchos sentidos, pero cumplidora de sus obligaciones. Había aguantado casi 10 años a un inútil marido y tenía una clase propia de sentido común. Era preciso mucho valor para abordar al jefe de la guarnición y suplicarle por la vida de Danny Kelly. Ashley necesitaba esta clase de apoyo. También necesitaba cuidar de alguien.
No podía serle beneficioso tener a India y a la tía Pittipat preocupándose continuamente de él. En cuanto a Beau, los perjuicios que esas contemplaciones podían causarle eran impensables. Billy Kelly podría enseñarle unas cuantas cosas. Scarlett sonrió. Sería mejor que enviase una cajita de sales para tía Pitty junto con Billy Kelly. Su sonrisa se desvaneció. No sería conveniente. Kat estaría muy triste sin Billy. Se había mostrado muy afligida durante toda una semana cuando se escapó Ocras. El gato atigrado no había significado una décima parte de lo que representaba Billy en su vida. Además, Harriet no podía soportar el calor. No daría resultado, en absoluto. Scarlett inclinó de nuevo la cabeza sobre los libros de contabilidad. Capítulo 82. Tenemos que dejar de gastar tanto dinero, dijo Scarlett con irritación. Sacudió el libro de cuentas delante de la señora Fitzpatrick. No hay motivo para que tengamos que alimentar a un ejército de criados cuando la harina para el pan cuesta una fortuna. Habrá que despedir al menos a la mitad. A fin de cuentas, ¿de qué sirven? Y no me venga con la vieja canción de que hay que batir la crema para hacer mantequilla. Porque si algo abunda demasiado en estos tiempos es la mantequilla. No se puede vender ni a medio penique la libra. La señora Fitzpatrick esperó que Scarlett terminase su perorata. Después tomó tranquilamente el libro de sus manos y lo dejó sobre la mesa. Así, va a echarles a la calle. Encontrarán sobrada compañía, pues muchas casas grandes de Irlanda están haciendo precisamente lo que usted propone. No pasa un día en que no acuden 12 o más infelices a la puerta de la cocina, mendigando un plato de sopa. ¿Quiere aumentar su número? Scarlett se acercó con impaciencia a la ventana. No, claro que no sea ridícula, pero tiene que haber alguna manera de reducir gastos. Es mucho más costoso alimentar a sus hermosos caballos que a sus criados. La voz de la señora Fitzpatrick era fría. Scarlett se volvió a ella. Ya basta, dijo furiosa. Déjeme en paz. Tomó el libro y se dirigió a su escritorio, pero estaba demasiado agitada para concentrarse en las cuentas. ¿Cómo puede ser tan ruin la señora Fitz? Deberías saber que disfruto con la caza más que con cualquier otra cosa en mi vida. Lo único que me ayuda a soportar este terrible verano es saber que llegará el otoño y empezaré a cazar de nuevo. Scarlett cerró los ojos y trató de recordar las frescas mañanas, con la ligera escarcha de la noche convertida en niebla baja y el sonido del cuerno señalando el comienzo de la cacería. Un pequeño músculo tembló involuntariamente bajo la suave piel de su mandíbula apretada. Su fuerte no era la imaginación, sino la acción. Abrió los ojos y los fijó tenazmente en las cuentas. Sin cereales para vender ni rentas por cobrar, este año perdería dinero. Esta convicción la inquietaba, porque siempre había ganado dinero en los negocios, y perderlo era un cambio sumamente desagradable. Pero Scarlett se había criado en un mundo donde se aceptaba que a veces podía ser mala una cosecha o podía una tormenta causar un desastre. Sabía que el año próximo sería diferente y sin duda alguna mejor. Aunque la sequía y el granizo habían causado estragos, ella no había fracasado. Esto no era como el negocio de la madera o el almacén, donde habría sido ella la única responsable si no hubiese habido ganancias. Además, las pérdidas producirían poca mella en su fortuna. Podía derrochar durante el resto de su vida y las cosechas podían fallar cada año en Valijara, y ella seguiría teniendo mucho dinero. Suspiró inconscientemente. Durante muchos años había trabajado y escatimado y ahorrado, creyendo que si podía tener dinero suficiente, sería feliz. Ahora lo tenía, gracias a Red, y por alguna razón no significaba nada en absoluto, salvo que ya no le quedaba nada por lo que trabajar, proyectar y esforzarse. No era tan tonta como para desear ser pobre y estar de nuevo desesperada, pero necesitaba un reto, algo en que ejercitar su rápida inteligencia, obstáculos que vencer. Y así pensaba con añoranza en saltar vallas y zanjas y aventurarse a lomos de un vigoroso caballo
al que podía dominar con su fuerza de voluntad. Cuando terminó las cuentas, se volvió al montón de correspondencia personal, gruñendo en silencio. Aborrecía escribir cartas. Sabía ya lo que había en el correo. Muchas invitaciones. Las apartó a un lado. Harriet podría escribir corteses excusas, pues nadie sabría que no las había escrito ella misma, y a Harriet le gustaba ser útil. Había también otras 2 propuestas de matrimonio. Scarlett recibía al menos una a la semana. Pretendían ser cartas de amor, pero ella sabía muy bien que no las recibía si no fuese una viuda rica, al menos la mayoría de ellas. Respondió a la primera con las frases adecuadas. Su interés me honra, incapaz de corresponder a su afecto en el grado que usted se merece, y doy un valor incalculable a su amistad, que exigía y ofrecía al protocolo. La segunda no era tan fácil. La enviaba Charles Raglan. De todos los hombres a quienes había conocido en Irlanda, Charles era realmente el más apetecible para ella. Su adoración era convincente, muy diferente de las frases aduladoras que prodigaban la mayoría de los hombres. Estaba segura de que no iba detrás de su dinero. No carecía de fortuna, pues pertenecía a una familia de grandes hacendados en Inglaterra. Era el hijo menor y había elegido el ejército en vez de la iglesia, pero debía tener algún dinero propio. Su uniforme de gala costaba más que todos los trajes de baile que ella poseía. A Scarlett no le cabía la menor duda. ¿Qué más? Charles era guapo, tan alto como Red, aunque rubio en vez de moreno, pero no de un rubio desvaído, como muchos hombres de tez blanca. Sus cabellos eran dorados, con un ligero toque de rojo que contrastaba con su piel curtida. Era realmente muy atractivo. Las mujeres le miraban como si quisieran comérselo con los ojos. Entonces, ¿por qué no le amaba? Había pensado en esto y todavía reflexionaba a menudo y largamente sobre ello. Pero no podía, no le interesaba lo bastante. Quiero amar a alguien. Sé lo que se siente amando, el mejor sentimiento del mundo. No puedo soportar la injusticia de haber aprendido a amar demasiado tarde. Charles me quiere y yo deseo ser amada. Lo necesito. Me siento sola sin amor. ¿Por qué no puedo quererle? Porque amo a Red. Esta es la razón. Y esto se aplica a Charles y a todos los demás hombres del mundo. Ninguno de ellos es Red. Nunca tendrás a Red, le decía a su mente. Y su corazón gritaba angustiado. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que podré olvidarlo? ¿Crees que esta idea no me persigue cada vez que le veo en Cat? ¿Crees que no me asalta de nuevo cuando creo que mi vida me pertenece? Scarlett escribió cuidadosamente, buscando las palabras más amables para rechazar a Charles. Él no lo comprendería si le dijese que realmente le apreciaba, que tal vez incluso le amaba un poco porque él la amaba a ella, y que el afecto por él era un impedimento a su matrimonio. No quería que él se casara con una mujer que pertenecía para siempre a otro hombre. La última fiesta particular del año se celebraba no lejos de Kilbride, que a su vez no estaba lejos de Trim. Scarlett podía acudir a la fiesta en su carruaje, ahorrándose todas las molestias de tomar el tren. Salió muy temprano por la mañana, cuando todavía hacía fresco. Sus caballos sufrían mucho con el calor, a pesar de que los lavaban 4 veces al día. Incluso ella había empezado a sentir el bochorno. Le picaba la piel y sudaba durante casi toda la noche, cuando trataba de dormir. Gracias a Dios, era ya el mes de agosto. El verano acabaría pronto, si no se negaba a hacerlo. El cielo estaba todavía teñido de rosa, pero había ya una neblina de calor en la lejanía. Scarlett esperaba haber calculado bien el tiempo para el viaje. Deseaba que ella y su caballo pudiesen estar a la sombra cuando brillase el sol en lo alto. Me pregunto si Nat Sufrit estará levantada. Nunca me pareció que fuese madrugadora, pero no importa. No me vendría mal tomar un baño frío y cambiarme de ropa antes de ver a nadie. Espero que haya una doncella competente que me atienda, no como aquella lerda idiota de los Clifford. Casi les arranca las mangas a mis vestidos ya colgados. Tal vez la señora Frick tenga razón, generalmente la tiene, pero no quiero tener una doncella personal a mi alrededor todas las horas del día.
Peggy King hace todo lo que necesito en casa, y si la gente quiere que vaya a visitarlos, ha de aguantar que nos lleve a mi doncella. En realidad, tendría que dar yo una fiesta en mi casa para corresponder la hospitalidad que me han brindado. Todos han sido tan amables, pero todavía no. Lo dejaré para el próximo verano. Puedo decir que este año ha hecho demasiado calor y que además estaba preocupada por los cultivos. Dos hombres salieron de las sombras a ambos lados de la carretera. Uno de ellos sujetó la brida del caballo, el otro apuntó con un fusil. La mente de Scarlett galopó y también su corazón. ¿Por qué no había pensado en traer un revólver? Tal vez se apoderarían solamente de su coche y sus maletas y la dejarían volver a Trin a pie si juraba no dar su descripción. ¡Idiotas! ¿Por qué no llevaban al menos unos antifaces como los bandoleros de los que hablaba el periódico? Por el amor de Dios, llevaban uniforme. No eran white boys. Maldita sea, vaya susto me han dado. Seguía sin distinguir bien a aquellos hombres. Los uniformes verdes de la Policía Real Irlandesa se confundían con los oscuros setos. «Tendré que pedirle que se identifique, señora», dijo el hombre que sujetaba el caballo. «Kevin, mira tú en la parte de atrás del carruaje». «No se atreva a tocar mis cosas. ¿Quiénes se imaginan que son?» «Soy la señora O'Hara de Ballyhara y me dirijo a la calle de Sutcliffe, en Glebe. El señor Sutcliffe es magistrado y hará que se sienten los dos en el banquillo». En realidad no sabía que Ernest Sutcliffe fuese magistrado, pero lo parecía por su espeso bigote rojizo. «¿Es la señora O'Hara?» El susodicho Kevin, que tenía que registrar el calesín, se colocó a su lado y se quitó el sombrero. «Hemos oído hablar de usted en el cuartel, señora. Hace un par de semanas le dije a Johnny, aquí presente, que deberíamos ir a conocerla». Scarlett le miró con incredulidad. «¿Para qué?» «Dicen que ha venido usted de América, señor O'Hara, y puedo dar fe de ello después de oírla hablar. También dicen que procede del gran estado llamado Georgia. Es un país que los dos apreciamos de veras, ya que luchamos allí en el año 63 y después». Scarlett sonrió. «¿Ah, sí?» Era curioso haber encontrado a alguien de su país en la carretera de Prick. «¿De dónde son ustedes? ¿De qué parte de Georgia?» «¿Estuvieron a las órdenes del general Youth?» «No, señora. Yo era uno de los muchachos de Sherman. Johnny estaba con los confederados. De ahí le viene su nombre, por lo de Johnny Red y todo lo demás». Scarlett sacudió la cabeza para despejarla. No debía haber oído bien. Pero más preguntas y respuestas confirmaron aquellas palabras. Los dos hombres, ambos irlandeses, eran ahora los mejores amigos. Compartían recuerdos de cuando habían estado en bandos opuestos en una guerra salvaje. «No lo comprendo», confesó Scarlett al fin. «Ustedes estuvieron tratando de matarse hace 15 años y ahora son amigos. No discuten siquiera sobre el norte y el sur y sobre quién tenía razón». Johnny Reb se echó a reír. «¿Qué le importa a un soldado quien tenga o no razón? Está allí para luchar, que es lo que le gusta. No importa por quién se luche, con tal de que sea una buena pelea». Cuando Scarlett llegó a la casa de los Sutcliffe, sorprendió al mayordomo hasta casi hacerle perder su aplomo profesional al pedirle un brandy con el café. Estaba más confusa de lo que se habría atrevido a confesar. Después se bañó, se puso un traje limpio y bajó, recuperada su serenidad, hasta que vio a Charles Raglan. Él no debía estar en esa fiesta. Scarlett se comportó como si no hubiese advertido su presencia. «Tienes un aspecto magnífico, Nam, y tu casa me encanta. Mi habitación es tan bonita que me quedaría aquí para siempre». «Nada me complacería más, Scarlett. ¿Conoces a John Graham?» «Solamente por su fama. Estaba deseando que nos presentasen. ¿Cómo está usted, señor Graham?» «Señora O'Hara». John Graham era un hombre alto y delgado, con la soltura de los movimientos propios de un atleta nato. Era el montero mayor de los Blackthorn de Galway, tal vez la cacería más famosa de Irlanda. Todos los cazadores de zorros de Gran Bretaña esperaban ser invitados a las cacerías de Brace. Graham lo sabía, y Scarlett sabía que él lo sabía. No había por qué andarse con remilgos. «¿Se deja usted sobornar, señor Graham?»
¿Por qué no dejaba a Charles de mirarla de esa manera? ¿Y qué estaba haciendo allí? Graham echó atrás la cabeza de plateados cabellos y soltó una carcajada. Sus ojos brillaron divertidos al mirar de nuevo a Scarlett. Siempre había oído decir que los americanos iban directamente al grano, señora O'Hara. Ahora veo que es verdad. ¿Qué piensa ofrecerme exactamente? ¿Qué le parecería un brazo y una pierna? Puedo sostenerme con una sola pierna en una silla de amazona. Es lo único bueno que tienen esas sillas y solo necesito una mano para las riendas. El montero mayor sonrió. Una oferta muy extravagante. También había oído decir esto de los americanos, que tienden a exagerar las cosas. Scarlett se estaba cansando de chanzas y la presencia de Charles la ponía nerviosa. Lo que tal vez no ha oído usted decir, señor Graham, es que los americanos saltamos los obstáculos cuando los irlandeses dan un rodeo y los ingleses se vuelven a casa. Si me deja usted cabalgar con los Bracer, tomaré al menos una pata y me comeré una bandada de cuervos delante de todos, y sin sal. Por Dios, señora, con un estilo como el suyo, será siempre bienvenida. Scarlett sonrió. Le tomo la palabra. Escupió en la palma de la mano. Graham sonrió ampliamente y escupió en la suya. El choque de las palmas resonó en la larga galería. Entonces fue Scarlett al encuentro de Charles Raglan. No te dije en mi carta, Charles, que esta era la única fiesta particular de todo el país a la que no debías asistir. Has hecho mal en venir. No he venido para importunarte, Scarlett. Quería decírtelo de palabra y no por carta. No temas que te apremie o te moleste. Sé cuando un no significa no. El regimiento sale para Donegal la próxima semana. Esta era mi última oportunidad de decir lo que quería decirte. Y de verte una vez más, lo confieso. Prometo no acercarme ni mirarte con ojos lánguidos. Sonrió con triste humor. También ensayé este discurso. ¿Qué te ha parecido? Bastante bien. ¿Qué pasa en Donegal? Disturbios provocados por los White Boys. Parece que se concentran allí en mayor número que en cualquier otro condado. 2 guardias me han detenido para registrar mi calesín. Las patrullas están en plena actividad, con las rentas a punto de vencer, pero no hablemos de asuntos oficiales. ¿Qué le has dicho a John Graham? Hacía años que no le veía reír así. ¿Lo conoces? Mucho, es mi tío. Scarlett rió hasta dolerle los costados. «Ja, ja, estos ingleses». ¿Es esto lo que llaman timidez? Si hubieses alardeado un poco de ese parentesco, me habrías ahorrado mucho trabajo. He estado tratando de relacionarme con los Bracer durante un año, pero no conocía a nadie. La que realmente te gustará es mi tía Leticia. Montando a caballo, puede hacer que el tío John se caiga al suelo sin volverse siquiera para mirar atrás. Ven, te presentaré. Se oían truenos prometedores, pero no llovía. Al mediodía el aire era sofocante. Ernest Soufflet tocó el gong para llamar la atención de todos. Su esposa y él habían proyectado algo diferente para la tarde, dijo nerviosamente. Habrá croquet y el tiro con arco acostumbrado, o la biblioteca y el billar en la casa, ¿no? O lo que suele haber en estos casos. Dilo de una vez, Ernest, dijo su esposa. Con muchas interrupciones y balbuceos, Ernest lo dijo al fin. Había trajes de baño para cuantos quisieran utilizarlo y cuerdas tendidas sobre el río para que se agarrasen los atrevidos mientras refrescasen en el agua impetuosa. Realmente no tan impetuosa, le corrigió Nan Soufflet. Solo una pequeña corriente. Los criados servirán champán helado. Scarlett fue una de las primeras en aceptar. Sería como estar en una bañera fría de agua fría toda la tarde. Y era mucho más divertido que una bañera, aunque el agua estaba más caliente de lo que ella había esperado. Agarrándose con ambas manos, Scarlett avanzó a lo largo de la cuerda hacia el centro del río, donde el agua era más profunda. De pronto sintió el tirón de la corriente. Allí el agua era más fría, tanto que se le puso rápidamente la carne de gallina en los brazos. La corriente la empujó contra la cuerda e hizo que resbalasen sus pies. Ahora se sujetaba con todas sus fuerzas. Sus piernas giraban sin control y el ímpetu del agua hacía que su cuerpo se volviese a uno y otro lado.
Sintió la peligrosa tentación de soltar la cuerda y dejarse llevar por la corriente, libre de tierra bajo sus pies, libre de paredes y de caminos y de cuanto podía ser controlado o controlarla. Durante un largo momento y con el corazón palpitante, imaginó que se soltaba. Estaba temblando por el esfuerzo que tenía que hacer para mantenerse asida a la cuerda. Poco a poco, con intensa concentración y resolución, fue progresando, mano tras mano, hasta liberarse del tirón de la corriente. Volvió la cabeza para que no la vieran los demás, que chapoteaban y gritaban, y se echó a llorar, sin saber por qué. En el agua más templada, junto al margen del río, había lentos remolinos, como dedos de la corriente. Scarlett se fue dando cuenta de sus caricias y se dejó flotar. Cálidos zarcillos móviles se enredaban en sus piernas, sus muslos, su cuerpo, sus senos, alrededor de la cintura y de las rodillas, debajo de la blusa de lana y el pantalón bombacho. Sentía un afán que no podía nombrar, un vacío en su interior. «Red», murmuró contra la cuerda, arañándose los labios, deseando la rudeza y el dolor. «¿No es divertido?», gritó Nam. «¿Quién quiere champán?». Haciendo un esfuerzo, Scarlett miró a su alrededor. «Scarlett, valiente, has ido directamente a la parte más peligrosa. Tienes que volver. Ninguna de nosotras se atrevería a llevarte el champán». «Sí», pensó Scarlett, «tengo que volver». Después de cenar se acercó a Charles Raglan. Scarlett tenía muy pálidas las mejillas y muy brillantes los ojos. «¿Puedo ofrecerte un bocadillo esta noche?», le preguntó en voz baja. Charles era un amante experimentado y hábil. Sus manos eran delicadas, sus labios firmes y cálidos. Scarlett cerró los ojos y dejó que su piel recibiese el contacto como había recibido las caricias del río. Entonces él pronunció su nombre y ella sintió que se desvanecía la sensación de éxtasis. «No», pensó, «no quiero, no debo dejar que se desvanezca». Cerró los ojos con más fuerza. Pensó en Red. Se imaginó que aquellas manos eran las de Red, y aquellos labios los de Red, y que era Red quien llenaba su vacío doloroso. Pero de nada servía, no era Red, y el dolor hacía que tuviese ganas de morir. Volvió la cabeza a la boca afanosa de Charles y lloró hasta que él se hubo calmado. «Querida», dijo él, «te amo tanto». «Por favor», sollozó Scarlett. «Oh, vete, por favor». «¿Qué tienes, querida? ¿Te encuentras mal?» «Todo ha sido por mi culpa. Déjame sola, por favor». Su voz era tan débil, tan llena de desesperación, que Charles tendió los brazos para consolarla, pero enseguida se echó atrás, comprendiendo que era el único consuelo que podía darle. Se vistió en silencio, salió y cerró la puerta sin hacer ruido. Capítulo 83. Tengo que incorporarme a mi regimiento. Te amaré siempre. Tuyo, Charles. Scarlett dobló cuidadosamente la nota y la introdujo debajo de las perlas en su joyero. Sin tan solo... Pero había poco espacio en su corazón para otros. Red estaba allí, riéndose de ella, burlándose, desafiándola, superándola, dominándola, amparándola. Bajó a desayunar con oscuras sombras debajo de los ojos, impresas por lágrimas que habían sustituido al sueño. Parecía fresca en su vestido verde de hilo. Se sentía como enterrada en hielo. Tuvo que sonreír, hablar, escuchar y reír. El deber de los invitados consiste en hacer que las fiestas sean un éxito. Miró a las personas sentadas a ambos lados de la larga mesa. Todos sonreían, charlaban, escuchaban, reían. ¿Cuántas de ellas tendrían también heridas interiores?, se preguntó. ¿Cuántos se sentirían como muertos y agradecidos por ello? ¡Qué valiente es la gente! Asintió con la cabeza al criado que sostenía un plato para ella ante el largo aparador. Al ver su señal, el sirviente levantó una tras una las tapas de plata de las fuentes, buscando su aprobación. Scarlett aceptó unas lonchas de tocino y una cucharada de picadillo de pollo con crema. «Sí, un tomate asado a la parrilla», dijo. «No, nada frío». Había jamón,
pato en conserva, huevos de codorniz, carne sazonada, pescado salado, gelatinas, helados, fruta, quesos, panecillos, condimentos, mermeladas, salsas, vinos, cerveza, sidra, café. Nada le apetecía. «Tomaré té», dijo. Estaba segura de que sería capaz de tomar un poco de té. Entonces podría volver a su habitación. Afortunadamente, era una gran fiesta destinada sobre todo a la caza. La mayoría de los hombres habrían salido ya con sus escopetas. Más tarde se serviría el almuerzo en la casa y también en el campo, donde tuviese lugar la cacería. Asimismo, el té se serviría dentro y fuera de la casa. Cada cual podía elegir sus diversiones. No se exigía a nadie estar en un lugar especial y a una hora especial, hasta que se sirviese la cena. La tarjeta de invitada que encontró en su habitación decía que a las 7:45 todos se reunirían en el salón después de la primera llamada del gong. A las 8 pasarían al comedor. Le indicaron una silla al lado de una dama a la que no conocía. El criado dejó sobre la mesa el plato de Scarlett con una pequeña bandeja con servicio individual de té. Luego retiró la silla para que ella se sentase, sacudió los pliegues de la servilleta y la puso sobre su falda. Scarlett miró a su vecina. «Buenos días», dijo. «Me llamo Scarlett O'Hara». La dama tenía una sonrisa encantadora. «Buenos días. Estaba deseando conocerla. Mi prima Lucy Fane me dijo que la había conocido en casa de Mark Morland cuando Parner estuvo allí. Dígame, ¿no le parece agradablemente delicioso confesar que uno apoya la autonomía? Bueno, me llamo May Taplon. Un primo mío dijo que estaba seguro de que yo no sería partidaria de la autonomía si Parner fuese bajo y gordo y tuviese verrugas», dijo Scarlett. Esta sirvió el té mientras May reía. «Lady May, para ser exacta», pensó Scarlett. El padre de May era duque y su marido hijo de un vizconde. Era curioso cómo se enteraba una de esas cosas mientras transcurrían las fiestas, y más curioso aún cómo se acostumbraba a una joven campesina de Georgia a pensar en hacer tal o cual cosa. «Pronto hablaré como los de aquí para que los criados sepan lo que quiero. En realidad supongo que no es muy diferente de cuando decía maní a un negrito para que supiese que quería un puñado de cacahuetes». «Temo que su primo podría acusarme de lo mismo», confesó May. «Perdí todo el interés en la sucesión cuando Bertie empezó a engordar». Ahora fue Scarlett quien confesó. «No sé quién es Bertie». «Ah, tonta de mí», dijo May. «Claro que no lo sabe. Usted no asiste a la temporada en Londres, ¿verdad? Lucy me dijo que administra personalmente su finca. Creo que es maravilloso. Hace que los hombres que no pueden pasarse sin un administrador parezcan tan perezosos como lo son en su mayoría. Bertie es el príncipe de Gales, un hombre realmente encantador, que disfruta dándoselas de pícaro, pero empieza a vérsele el plumero. Su esposa Alexander le gustaría mucho. Es sorda como una tapia, de modo que no se le puede contar ningún secreto salvo escribiéndolo, pero bellísima y tan dulce como hermosa». Scarlett se echó a reír. «Si tuviese idea de lo que siento, May se moriría de risa. En mi país, cuando yo era niña, se chismorreaba sobre todo acerca del dueño del nuevo ferrocarril. Todo el mundo se preguntaba cuándo había empezado a llevar zapatos. Apenas puedo creer que estemos hablando del futuro rey de Inglaterra. Lucy me dijo que me volvería loca por usted, y tenía razón. Prométame que será nuestra invitada si un día decide visitar Londres». ¿Qué pensaba del hombre del ferrocarril? ¿Qué clase de zapatos llevaba? ¿Cojeaba al andar? Estoy segura de que me encantaría América. Scarlett descubrió con sorpresa que se había comido todo el desayuno y que todavía tenía hambre. Levantó la mano y el criado que estaba detrás de su silla se le acercó. «Discúlpeme, May, pero voy a pedir algo. Un poco de kidgee, por favor, y café con mucha crema». «La vida sigue, y una vida muy buena. Resolví ser feliz y creo que lo soy. Solo tengo que ser consciente de ello». Sonrió a su nueva amiga. El hombre del ferrocarril es un cracker de los pies a la cabeza. May pareció confusa. «Bueno, llamemos cracker al hombre blanco que probablemente no llevó nunca zapatos.
no es lo mismo que un blanco pobre. Cautivaba a la hija del duque. Aquella noche se puso a llover durante la cena. Todos salieron de la casa y corretearon alegremente. El terrible verano terminaría pronto. Scarlett emprendió el regreso al mediodía. Hacía fresco, la lluvia había limpiado los polvorientos setos y pronto empezaría la temporada de caza. Los Brazers de Galway. Decididamente quiero tener mis propios caballos. Deberé ocuparme de enviarlos por ferrocarril. Supongo que lo mejor sería cargarlos en tren, llevarlos a Dublín y después traerlos a Galway. La otra alternativa es la larga carretera hasta Mulligan, hacerlos descansar allí y enviarlos en tren a Galway. Me pregunto si tendré que mandar también forraje. Y tendré que preguntar en qué cuadras podré guardarlos. Mañana escribiré a John Graham. Llegó a casa sin darse cuenta. ¡Una buena noticia! Scarlett no había visto nunca a Harriet tan excitada. No, es mucho más bonita de lo que creía, pensó, con ropa adecuada. Mientras estaba fuera, recibí una carta de mis primos de Inglaterra. Ya le dije que les había escrito contándoles la suerte que había tenido y lo amable que era, ¿no? Este primo, que se llama Reginald Parson, pero a quien llamamos Riggy, ha conseguido que Billy sea admitido en el colegio donde estudia su hijo, quiero decir, el hijo de Riggy. Se llama... Un momento, Harriet, ¿de qué está hablando? Creí que Billy iría a la escuela de Valijara. Naturalmente, habría tenido que ir, de no existir otra opción. Así lo escribía Riggy. Scarlett apretó los dientes. Quisiera saber qué hay de malo en la escuela de aquí. Nada malo. Es una buena escuela irlandesa de pueblo, pero yo quiero algo mejor para Billy. Supongo que lo comprende. No lo comprendo. Estaba dispuesta a defender la escuela de Valijara, las escuelas irlandesas, la propia Irlanda, a voz en grito si era necesario. Entonces miró largamente el rostro de expresión dulce e indefensa de Harriet. Su expresión ya no era dulce, no había debilidad en ella. Los ojos grises de Harriet eran normalmente soñadores, ahora parecían de acero. Estaba dispuesta a luchar contra todos y contra todo por su hijo. Scarlett había visto eso antes de ahora. La oveja convertida en león, cuando Melania Wilkes sostenía algo en lo que creía. Y Kat se encontrará muy sola sin Billy. Lo siento, pero tengo que pensar en lo que será mejor para Billy. Scarlett suspiró. Quisiera sugerir una alternativa a Harriet. Las dos sabemos que en Inglaterra Billy será siempre considerado como el hijo irlandés de un mozo de cuadra irlandés. En América puede convertirse en todo lo que desea que sea. A 1 de septiembre, Scarlett levantó los brazos a la estoicamente silenciosa Kat para que se despidiese de Billy y de su madre, cuyo barco se disponía a zarpar del puerto de Keystone con rumbo a los Estados Unidos. Billy estaba llorando, pero la cara de Harriet irradiaba resolución y esperanza. En sus ojos se reflejaban sus ensoñaciones. Scarlett deseó que al menos una parte de aquellos sueños se convirtieran en realidad. Había escrito a Ashley y al tío Henry Hamilton, hablándola de Harriet y pidiéndoles que fuesen a esperarla y le encontrasen un lugar donde instalarse para trabajar de maestra. Estaba segura de que al menos harían esto. El resto dependería de Harriet y de las circunstancias. Vayamos al zoo, Kitty Cat. Allí las jirafas y los leones y los osos y los elefantes son grandes, muy grandes. A Cat le gustan más los leones. Tal vez cambies de idea cuando veas a los osetnos. Permanecieron una semana en Dublín, yendo al zoo todos los días, comiendo bollos de crema en la cafetería de Berkeley y asistiendo después al teatro de marionetas, seguido del té de Sherbrooke, con fuentes de plata cargadas de bocadillos y tortas, tazones de plata llenos de crema batida y bandejas de plata colmadas de pasteles. Scarlett comprobó que su hija era infatigable y tenía un sistema digestivo a toda prueba. De nuevo en Valijara, ayudó a Kat a convertir la torre en su casa particular, que solo podía visitarse por invitación. Kat barrió las telarañas y los excrementos de siglos, arrojándolos por la alta puerta. Después Scarlett subió cubo tras cubo de agua del río, y entre las dos fregaron las paredes y el suelo de la habitación. Kat reía y chapoteaba, y soplaba pompas de jabón mientras fregaba, haciendo que Scarlett recordara los baños que tomaba su hija cuando era un bebé.
No le importaba que tardasen una semana en limpiar el lugar, ni que faltasen los escalones de piedra que habían conducido a los niveles superiores. A Kat le habría gustado limpiar la torre hasta la cima. Terminaron justo a tiempo para lo que habría sido la fiesta de la cosecha en un año normal, pero Colum había aconsejado a Scarlett que no tratase de organizar una celebración cuando no había nada que celebrar. Le ayudó a distribuir las bolsas de harina, de sal y de azúcar, de patata y las coles que llegaban a la población en grandes carros, enviados por todos los abastecedores que Scarlett pudo encontrar. «Ni siquiera han dado las gracias», dijo amargamente cuando hubo terminado la distribución. O si alguno las dieron, parecieron no decirlo de buen grado. Hubiérase dicho que solo muy pocos comprendían que también a mí me ha perjudicado la sequía. Perdí el trigo y el heno lo mismo que ellos. No cobraré mis rentas y les he comprado todos estos alimentos. No era capaz de expresar lo que más le hería. La tierra Ojara se había vuelto contra ella, así como la gente, su gente de Valijara. Vertió toda su energía en la torre de Kat. Ahora, la misma mujer que ni siquiera había echado una ojeada por la ventana para ver lo que sucedía a su casa, pasaba horas recorriendo todas las habitaciones, examinando cada mueble, cada alfombra, cada manta, colcha o almohada y eligiendo lo mejor. Kat era el juez supremo. Repasó todo lo que había elegido su madre y escogió una alfombra de baño floreada, 3 colchas hechas de retales de varios colores y un jarrón de sebrés para sus pinceles. Dejó la alfombra y las colchas en un profundo hueco de la gruesa pared de la torre. «Para mi siesta», dijo Kat. Después fue pacientemente de la casa a la torre, trasladando sus cuadernos de pintura predilectos, su caja de colores, su colección de hojas y un estuche conteniendo migajas rancias de pasteles que le habían gustado en particular. Pensaba traer pájaros y animales a su habitación. Entonces los pintaría y colgaría los cuadros en la pared. Scarlett escuchaba los planes de Kat y observaba sus laboriosos preparativos. Se enorgullecía de la decisión de Kat de crear un mundo que la satisfaciese incluso en la ausencia de Billy. Pensó tristemente que podía aprender mucho de su hija de 4 años. La víspera de Todos los Santos ofreció a Kat la fiesta de cumpleaños que había proyectado la pequeña. Preparó 4 pastelillos, con 4 velas cada uno de ellos. Madre e hija compartieron uno, sentadas en el limpio suelo de la torre santuario de Kat. Regalaron el segundo a Granny y fueron a comerlo con ella. Después se marcharon a casa, dejando los otros 2 pasteles para los pájaros y los animales. El día siguiente no quedaba una migaja, informó Kat con entusiasmo. No invitó a su madre a subir a verlo. Ahora la torre era solo suya. Como todo el mundo en Irlanda, Scarlett leyó aquel otoño los periódicos con una alarma que se convirtió en indignación. Su alarma fue causada por la cantidad de desahucios que los diarios reseñaban. Comprendía perfectamente que los agricultores luchasen. Atacar a un alguacil o a un par de guardias con los puños a las horcas era solamente una reacción humana a lo normal, y Scarlett lamentaba que no sirviese para impedir ningún desahucio. No era culpa del agricultor que las cosechas se hubiesen arruinado y él no tuviera grano para vender. Scarlett lo sabía por experiencia propia. En las cacerías no se hablaba de otra cosa y los terratenientes eran mucho menos tolerantes que Scarlett. Les preocupaban los casos de resistencia por parte de los labriegos. Maldita sea, ¿qué esperan? Si no pagan los arrendamientos, no pueden conservar sus casas. Lo saben muy bien, pues siempre ha sido así. Una puñetera rebelión, esto es lo que es, y que las damas perdonen el lenguaje. Pero cuando intervinieron los Whitboys, la reacción de Scarlett fue la misma que tuvieron los dueños de las fincas vecinas. Se habían producido incidentes aislados durante el verano. Los White Boys estaban ahora más organizados y eran más brutales. Noche tras noche incendiaban graneros y eriles, mataban bueyes y corderos, degollaban cerdos, rompían las patas o cortaban los tendones a los asnos y a los caballos de labor. Destrozaban escaparates y arrojaban estiércol o antorchas encendidas al interior de las tiendas. Y al convertirse el otoño en invierno,
menudearon las emboscadas contra los militares, soldados ingleses y guardas irlandeses, y contra los que iban en carruajes o a caballo. Scarlett se hacía acompañar por 2 mozos de cuadra cuando se dirigía a las cacerías. Y estaba constantemente preocupada por Kat. Perder a Billy parecía haber trastornado a la niña mucho más de lo que Scarlett temía. Kat nunca estaba abatida o quejumbrosa, siempre se entretenía con algún proyecto o algún juego que había inventado. Pero solo tenía 4 años y esto hacía que Scarlett temiese que se independizase demasiado. Estaba resuelta a no tener enjaulada a su hija, pero empezó a desear que fuese menos ágil, menos independiente, menos intrépida. Kat visitaba las cuadras, los graneros, los corrales, la vaquería, el jardín y los cobertizos. Recorría los bosques y los campos como una criatura silvestre que se encontrase en ellos a sus anchas, y la casa le ofrecía 1000 oportunidades para jugar en las habitaciones que se limpiaban, pero no se usaban, en desvanes llenos de cajas y baúles, en sótanos repletos de provisiones y en cuartos destinados a la servidumbre, a guardar la plata, la leche, la mantequilla y el queso, a conservar el hielo, a planchar y lavar, a hacer reparaciones de carpintería y lustrar botas, a las innumerables actividades propias de la casa grande. Era inútil buscar a Kat, podía estar en cualquier parte. Siempre venía a casa a las horas de comer y de bañarse. Scarlett no entendía cómo podía saber su hijita la hora que era, pero Kat no se retrasaba nunca. Madre e hija montaban a caballo todos los días después del desayuno, pero Scarlett tenía miedo de ir por los caminos a causa de los White Boys y no quería estropear la intimidad de sus excursiones haciéndose acompañar por los mozos de cuadra. Por consiguiente, solían tomar el sendero que había utilizado ella aquella primera vez, yendo más allá de la torre, cruzando el río por el vado y siguiendo por un boren que conducía a la casa de campo de Daniel. Es posible que Piggy O'Hara no le guste, pensó Scarlett, pero tendrá que aguantarnos, a Kat y a mí, si quiere que siga pagando la renta de Seamus. Deseaba que el hijo más joven de Daniel, Timothy, no tardara tanto en encontrar esposa. Entonces tendría la casa pequeña y sin duda la muchacha había de ser mejor que Piggy. Scarlett echaba de menos la fácil intimidad que había encontrado en su familia antes de que Piggy entrase a formar parte de ella. Cada vez que se marchaba para una cacería, Scarlett preguntaba a Kat si la preocupaba quedarse sola. La pequeña fruncía el entrecejo con perplejidad sobre sus claros ojos verdes. ¿Por qué se preocupa la gente?, preguntaba, y Scarlett se sentía mejor. En diciembre explicó a Kat que estaría más tiempo ausente porque iría más lejos y en tren. La respuesta de Kat fue la misma. Scarlett salió un martes para la esperada cacería de los Brasser en Galway. Quería tomarse un día de descanso y que reposaran también sus caballos antes de la caza del jueves. No estaba cansada. Antes, al contrario, estaba casi demasiado excitada para estarse quieta, pero no quería arriesgarse. Quería estar en plena forma. Si el jueves era un triunfo para ella, se quedaría el viernes y el sábado, y entonces sí que tendría que estar en su mejor condición. Al terminar el día de la primera caza, Joe Graham ofreció a Scarlett la pata ensangrentada que había ganado. Ella la aceptó con una breve reverencia. «Gracias, excelencia». Y todos aplaudieron. Los aplausos fueron todavía más fuertes cuando entraron 2 criados que sostenían una enorme fuente con una humeante empanada. «He contado a todos su apuesta, señora O'Hara», le dijo Graham, «y hemos inventado una pequeña broma para usted. Esto es una empanada de carne de cuervo trinchada, y tomaré el primer bocado. El resto de los Brasser me imitarán. Yo había esperado que usted lo hiciese sin acompañamiento». Scarlett le dedicó su sonrisa más dulce. «Echaré un poco de sal para usted, señor». El tercer día de caza conoció al hombre de cara de ave de rapiña que montaba un caballo negro. Se había fijado antes en él, era imposible no hacerlo. Cabalgaba con una temeridad arrogante que hacía que observarle fuese peligrosamente fascinador. Scarlett había estado a punto de caerse el día anterior, cuando había dado él un salto inverosímil delante de ella, y ella había frenado de golpe su montura para observarle. Muchos le rodearon durante el desayuno. Todos hablaban y él casi no decía nada.
Era lo bastante alto para que Scarlett viese su cara aguileña, sus ojos oscuros y unos cabellos que casi eran azules de tan negros. ¿Quién es aquel hombre alto que parece aburrido?, preguntó a una conocida. Oh, querida, es Luke Fenton, el hombre más fascinador y más terrible de Gran Bretaña. Scarlett no hizo ningún comentario en voz alta. En privado, pensó que el tal Fenton necesitaba que le bajasen un poco los humos. Fenton puso su caballo junto al de Scarlett. Esta se alegró de montar en media luna, pues así estaba casi a su altura. Buenos días, dijo Fenton tocando el ala de su sombrero de copa. Tengo entendido que somos vecinos, señor O'Hara. Me gustaría invitarle y presentarle mi respeto, si me lo permite. Me complacería mucho. ¿Dónde está su finca? Fenton arqueó las espesas y negras cejas. No lo sabe. En el otro lado del Boyne, en Adamstown. ¿Con qué este era el conde de Kilmelsan? Scarlett se alegró de no haberle reconocido. Saltaba a la vista que él había esperado que supiese quién era. ¡Qué presunción! Conozco bien Adamstown, dijo Scarlett. Tengo unos primos O'Hara que son arrendatarios suyos. Así, yo nunca sé los nombres de mis arrendatarios. Sonrió. Sus dientes eran blancos y brillantes. Es encantadora esa franqueza suya tan americana sobre sus humildes orígenes. Incluso se ha comentado en Londres. Ya ve que su sinceridad resulta útil para sus propósitos. Se tocó el sombrero con la fusta y se alejó. ¡Qué desfachatez la suya! ¡Y qué mala educación! Ni siquiera me ha dicho su nombre. Cuando llegó a casa, Scarlett indicó a la señora Pitt que diese instrucciones al mayordomo. Ella no estaría en casa para el conde de Kilmelsan las 2 primeras veces que viniese a visitarla. Entonces concentró su atención en adornar la casa para la Navidad. Decidió instalar un árbol más grande ese año. Scarlett abrió el paquete de Atlanta en cuanto lo llevaron a su despacho. Harriet Kelly le enviaba harina de maíz. ¡Que Dios la bendiga! Creo que echo mucho de menos el pan de maíz. Y un regalo de Bill para Kat. Se lo daré cuando venga a tomar el té. Ah, y aquí hay una carta muy larga. Scarlett se sentó cómodamente a leerla delante de una taza de café. Las cartas de Harriet estaban siempre llenas de sorpresas. La primera carta que Harriet había escrito no más llegar a Atlanta contenía entre 8 hojas de apretada escritura dando las gracias. La increíble noticia de que India Wilkes tenía un pretendiente formal, nada menos que un yankee, que era el nuevo pastor de la iglesia metodista. A Scarlett le gustó la idea. India Wilkes, personificación de la noble causa de la Confederación. Bastaba con que se le acercase un yankee con pantalones para que se olvidase incluso de que había habido una guerra. Scarlett hojeó las páginas que reseñaban los progresos de Billy. A Kat le interesarían. Las leería más tarde en voz alta. Entonces encontró lo que estaba buscando. Ashley había pedido a Harriet que se casara con él. Es lo que quería yo, ¿no? Es tonto que siente una punzada de envidia. ¿Cuándo será la boda? Le enviaré un magnífico regalo. Oh, por el amor de Dios. Dice que tía Pitty no puede vivir sola en la casa con Ashley cuando se case India, porque no estaría bien. Es increíble. Bueno, sí, lo creo. Es muy propio de tía Pitty preocuparse de lo que dirá la gente sobre ella, la solterona más vieja del mundo, si conviviera con un hombre soltero. Al menos esto hará que Harriet se case muy pronto. No debe de haber sido la declaración más apasionada del mundo, pero estoy segura de que Harriet se alegrará pensando en encajes y capullos de rosa. Lástima que la boda sea en febrero. Habría estado tentada de ir, pero no lo bastante para perderme la temporada del castillo. Parece imposible que antaño pensara en Atlanta como una gran ciudad. Preguntaría a Kat si le gustaría ir conmigo a Dublín después del Año Nuevo. La señora Sims dijo que las pruebas solo nos ocuparían unas pocas horas por la mañana. Me pregunto qué harán con esos pobres animales del zoo en invierno. ¿Queda otra taza de café en esa cafetera, señora O'Hara? Scarlett se sobresaltó y miró boquiabierta al conde de Kimmelsan. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué facha debo tener! Apenas me he cepillado los cabellos esta mañana. Advertí a mi mayordomo que dijese que no estaba en casa esta mañana, dijo bruscamente. Luke Fenton sonrió. Pero yo he venido por la parte de atrás. ¿Puedo sentarme?
Me sorprende que espere a que se lo diga, pero hágalo, por favor. Sin embargo, toque antes la campanilla. Aquí solo tengo una taza, ya que no pensaba recibir a nadie. Fenton tiró del cordón de la campanilla y tomó una silla cerca de la de ella. Emplearé su taza si no le importa. Tardaría en una semana en traer otra. —¿Me importa? ¿Qué cuernos? —saltó Scarlett. Después se echó a reír. No había dicho que cuernos en 20 años, y me sorprende no haber sacado tan bien la lengua. Es usted un hombre muy irritante, milord. Luke, Scarlett, ¿puedo tomar un poco de café? La cafetera está vacía. ¡Qué cuernos! Fenton parecía un poco menos imponente cuando se reía, que fue lo que hizo entonces. Capítulo 84. Scarlett visitó aquella tarde a su prima Molly, haciendo que esa criatura socialmente ambiciosa hiciera gala de tanta amabilidad que apenas le llamaron la atención las imprevistas preguntas de Scarlett sobre el conde de Kimmelsan. La visita fue muy corta. Molly no sabía nada, salvo que la decisión del conde de pasar algún tiempo en su finca de Adamstown había extrañado a su servidumbre y a su administrador. Estos mantenían la casa y las cuadras a punto en todo momento, para el caso que se le ocurriese venir, pero esta era la primera vez que lo había hecho en casi 5 años. El personal estaba ahora preparando una fiesta en la casa, dijo Molly. La última vez que había venido el conde había tenido 40 invitados, todos ellos con sus criados y sus caballos. Los cuidadores de los sabuesos del conde habían venido también con sus jaurías. La caza se había prolongado durante 2 semanas y al final tuvo lugar un baile de celebración. En la casa de campo de Daniel, los hombres O'Hara comentaban la llegada del conde con amargo humorismo. Kimmelsan había elegido una mala época, decían. Los campos estaban demasiado secos y duros para ser estropeados por los cazadores como la última vez. La sequía había llegado antes que él y sus amigos. Scarlett volvió a Valijara sin haberse enterado de gran cosa. Luke Fenton no le había dicho nada acerca de una cacería ni de una fiesta en su casa. Si no la invitaba, sería una terrible bofetada. Después de comer escribió media docena de cartas a personas con quienes había hecho amistad durante la temporada. Se comenta mucho en estos parajes la inesperada aparición de Luke Fenton en su casa cerca de aquí, escribió. Ha estado ausente durante tantos años que ni siquiera los tenderos cuentan chismes acerca de él. Sonrió al cerrar los sobres. Si esto no hace salir a la luz los secretos más vergonzosos de su pasado, creo que nada lo conseguirá. A la mañana siguiente, tuvo buen cuidado en ponerse uno de los trajes que había llevado en los salones de Dublín. Me importa un bledo parecerle atractiva a aquel hombre irritante, se dijo, pero no permitiré que entre furtivamente en mi casa sin estar yo preparada para recibir visitas. El café se enfrió en la cafetera. Aquella tarde Fenton la encontró en los campos ejercitando a Comet. Scarlett llevaba vestido y capa irlandeses y montaba a horcajadas. «Eres muy inteligente, Scarlett», dijo él. «Siempre he estado convencido de que las sillas de Amazonas son perjudiciales para un buen caballo, y este parece excelente. ¿Quieres ponerlo a prueba contra el mío en una pequeña carrera?» «Me encantaría», dijo Scarlett en tono meloso, «pero la sequía ha dejado el terreno tan reseco que temo que te asfixie la polvareda que levantaré detrás de mí». Fenton arqueó las cejas. «El que pierda pagará el champán para que los dos nos quitemos el polvo de la garganta», la desafió él. «Acepto. ¿A Trim?» «A Trim». Fenton hizo dar media vuelta a su caballo e inició la carrera antes de que Scarlett se diese cuenta de lo que pasaba. Quedó cubierta de polvo antes de alcanzarle la carretera. Luego respiró con dificultad al espolear a Comet y comenzó a toser cuando cruzaron el puente empantados. Se detuvieron en el prado junto a las murallas del castillo. «Me debes la bebida», dijo Fenton, «y un cuerno. Ha sido un empate. Entonces yo te debo otra. ¿Nos tomamos 2 botellas o prefieres desempatar en una carrera de regreso?» Scarlett espoleó a Comet y tomó la delantera. Oyó que Luke Fenton reía detrás de ella. La carrera terminó en el antepatio de Valijara. Scarlett ganó, pero por poco.
Sonrió satisfecha, contenta de sí misma, contenta de Comet, contenta de Luke Fenton por la diversión que le había proporcionado. Él tocó el hada su polvoriento sombrero con la fusta. «Yo llevaré el champán para la comida. Espérame a las 8». Y se alejó al galope. Scarlett se le quedó mirando. ¡Qué cara dura era aquel hombre! Comet dio unos pasos de lado nerviosamente y Scarlett se dio cuenta de que había aflojado las riendas. Las levantó y dio unas palmadas en el cuello de Comet. «Está bien. Necesitas descansar y que te amohacen bien. También yo necesito un baño. Creo que me he dejado engañar». Y se echó a reír. «¿Para qué es esto?», preguntó Kat, observando fascinada cómo su madre se insertaba los brillantes en los lóbulos de las orejas. «Para adorno», dijo Scarlett. Sacudió la cabeza y los brillantes oscilaron, resplandeciendo junto a su cara. «Como el árbol de Navidad», dijo Kat. Scarlett se rió. «Supongo que algo así. Nunca se me había ocurrido. ¿Me adornarás también a mí por Navidad?» «No hasta que seas mayor, mucho mayor, Kitty Cat. Las niñas pequeñas pueden llevar pequeños collares de perlas o brazaletes de oro, pero los brillantes son para señoras mayores. ¿Quieres que te regale alguna joya en Navidad?» «No, no si son joyas para niñas pequeñas. ¿Por qué te adornas tú?» «Todavía faltan muchos días para la Navidad». Scarlett se sorprendió al darse cuenta de que Kat no la había visto nunca en traje de noche. Cuando habían estado en Dublín, siempre había cenado en sus habitaciones del hotel. «Vendrá un invitado a cenar y vestiremos de etiqueta. La primera vez que esto ocurre en Valijara», pensó. La señora Fitz tenía razón. Debía haberlo hecho antes. Es divertido tener compañía y vestir de etiqueta. El conde Kilmensan era un compañero de mesa agradable y cortés. Scarlett habló mucho más de lo que había pretendido. Sobre caza, sobre aprender a montar de pequeña, sobre Gerald O'Hara y su afición del buen irlandés a los caballos. Era fácil hablar con el duque Fenton. Tan fácil que se olvidó de lo que quería preguntarle hasta el final de la comida. «Supongo que tus invitados llegarán de un momento a otro», dijo cuando les hubieron servido el postre. «¿Qué invitados?». Luke levantó la copa de champán para examinar el color. «Bueno, los invitados a la cacería», dijo Scarlett. Fenton probó el vino e hizo una señal de aprobación al mayordomo. «¿De dónde has sacado esa idea? No voy a celebrar ninguna cacería, ni espero invitados». «Entonces, ¿qué estás haciendo en la Danstown?». «Dicen que nunca vienes aquí». Las copas estaban llenas. Luke levantó la suya para brindar. «¿Brindamos por pasarlo bien?». Scarlett sintió que se ponía colorada. Estaba casi segura de que aquello había sido una proposición. Levantó a su vez la copa. «Brindemos porque sabes perder y obsequiar con un champán muy bueno», dijo sonriendo y mirándole a través de las bajadas pestañas. Más tarde, cuando se preparaba para meterse en la cama, le dio vueltas y más vueltas en la cabeza las palabras de Luke. ¿Había venido a Adamstown solamente para verla? ¿Pretendía seducirla? Si era así, se llevaría la mayor sorpresa de su vida. Ella le vencería en ese juego como la había vencido en la carrera. Y también sería divertido hacer que un hombre tan arrogante se enamorase locamente de ella. Los hombres no deberían ser tan guapos ni tan ricos. Esto les hacía creer que podían obtener cuanto quisieran. Scarlett subió a la cama y se metió entre las sábanas. Esperaba con ilusión ir a montar a caballo con Fenton por la mañana, tal como le había prometido. Hicieron otra carrera, esta vez hasta Piccomer, y Fenton ganó. Después volvieron a Danstown y Fenton volvió a ganar. Scarlett quería cambiar de monturas y probar de nuevo, pero Luke rehusó riendo. «Podrías romperte el cuello con tu terquedad y yo no cobraría mis ganancias nunca». «¿Qué ganancias? No habíamos apostado nada en esta carrera». Él sonrió y no dijo nada más, pero recorrió su cuerpo con la mirada. «Eres insoportable, Luke Fenton». «Así me lo han dicho más de una vez, pero nunca con tanta vehemencia. ¿Tienen todas las americanas un carácter tan apasionado?». «Nunca lo sabrás por mí», pensó Scarlett, pero contuvo la lengua al igual que había reprimido un fruncimiento en la nariz. Había sido un error dejar que él le incitase a enfadarse, y estaba todavía más enojada consigo misma que contra él. «Tengo experiencia en esto. Red me hacía perder siempre los estribos, y esto le daba ventaja cada vez». «Red». Scarlett miró los cabellos negros de Luke Fenton.
No era de extrañar que ella se hubiese fijado en él entre toda la gente que llenaba el prado de los Brasser en Galway. Se parecía a Red, pero solo a primera vista. Había en él algo muy diferente. No sabía exactamente el qué. «Te doy las gracias por la carrera, Luke, aunque no haya ganado», dijo. «Ahora he de irme. Tengo que hacer». Una momentánea expresión de sorpresa se pintó en el semblante de él. Después sonrió. «Esperaba a que desayunaras conmigo». Scarlett respondió a su sonrisa. «Esperaba que lo esperarías». Sintió que él la seguía con la mirada al alejarse. Cuando un mozo de cuadra llegó a Valijara por la tarde con un ramo de flores del invernadero y una invitación de Luke a comer en Adamstown, Scarlett no se sorprendió. Escribió una nota de excusa para que la llevase el mozo a su señor. Entonces corrió escaleras arriba, riendo entre dientes, para ponerse de nuevo el traje de montar. Estaba arreglando las flores en el jardín cuando Luke entró por la puerta del largo salón. «Si no me equivoco, querías hacer otra carrera hasta Pickcomer», dijo él. La risa de Scarlett solo estaba en sus ojos. «En eso no te equivocas». Colum se plantó sobre el mostrador de la taberna de Kennedy. «Ahora dejad de gritar, todos vosotros». «¿Qué más podía hacer la pobre mujer?», preguntó. «No os perdonó las rentas y no os dio comida para el invierno. Y hay más grano y harina en el almacén para cuando se acabe la que tenéis. Me avergüenza ver a unos hombres mayores haciendo pucheros e inventando agravios como pretexto para seguir bebiendo. Emborrachaos como cubas si queréis. El hombre tiene derecho a envenenarse el estómago y a arruinarse la cabeza con whisky, pero no culpéis a la O'Hara de vuestras flaquezas. Se ha pasado a los hacendados, pavoneándose con la aristocracia durante todo el verano. Casi no pasa un día sin que galope por la carretera con el endiablado señor de Adamstown». Estos y otros gritos estaban atronando en la taberna. Colum los hizo callar a todos. ¿Qué clase de hombres son los que murmuran como un puñado de mujeres sobre los vestidos y las fiestas y las aventuras de otras? «Me dais asco», escupió sobre el mostrador. «¿Quién quiere lamer esto? No sois hombres. Esto es lo que os merecéis». El súbito silencio podía ir seguido de cualquier clase de reacción. Colum separó los pies y mantuvo las manos delante de él, presto a apretar los puños. «Bueno, Colum, estamos inquietos porque no tenemos motivos para quemar algo y pegar algunos tiros como oímos que hacen los muchachos en otras poblaciones», dijo el más viejo de los cultivadores. «Baja de ahí y saca tu Botham, y yo tocaré el silbato y Kennedy el violín para acompañarte. Cantemos algo sobre el levantamiento y emborrachémonos juntos como buenos fenianos». Colum aprovechó la oportunidad que se le brindaba de calmar el ambiente y bajó de un salto del mostrador. Estaba ya cantando cuando sus pies tocaron el suelo. Junto al río melodioso se juntaron los hombres armados, relucientes sus fusiles sobre el verdor de los prados. «¡Muerte a los traidores! ¡Adelante! Sí, marchemos, y un canto a la libertad y al alzamiento entonemos». Era cierto que Scarlett y Luke Fenton galopaban en sus caballos por los caminos de los alrededores de Ballyharan y de Adamstown. También saltaban vallas, zanjas, setos y el río Boyne. Casi todas las mañanas, durante una semana, vadeó Fenton el río helado y entró en la habitación del desayuno para pedir una taza de café y desafiar a Scarlett a una carrera. Ella le esperaba siempre simulando aplomo, pero en realidad Fenton la mantenía constantemente nerviosa. Era un hombre de rápido ingenio. Su conversación era imprevisible y Scarlett no podía distraerse o bajar la guardia ni un minuto. Luke la hacía reír, le irritaba, haciendo que se sintiese animada hasta las puntas de los dedos de las manos y de los pies. Las carreras por el campo relajaban un poco la tensión que experimentaba Scarlett cuando él estaba cerca. La batalla entre ellos era ahora más clara, implacable y no disimulada. Pero la excitación que sentía ella al verse obligada a llevar su valor hasta el límite era tan amenazadora como estimulante. Percibía que algo poderoso y desconocido, oculto en su más hondo interior, corría peligro de escapar a su control. La señora Pitt le advirtió que la gente de la población estaba inquieta por su comportamiento. «La O'Hara está perdiendo el respeto del pueblo», dijo gravemente.
El trato social que mantiene con los anglos es algo diferente, lejano, pero estas correrías con el conde de Kimmelsand los irritan porque demuestran que prefiere al enemigo. No me importa que se irriten, mi vida solo es asunto mío. La vehemencia de Scarlett sorprendió a la señora Fitzpatrick. Entonces, ¿es eso?, dijo, y su tono ya no era severo en absoluto. ¿Está enamorada de él? No, no lo estoy, ni voy a estarlo. Por consiguiente, déjeme en paz y dígales a los demás que lo hagan también. Rosalind Fitzpatrick se guardó sus pensamientos después de esto, pero su instinto de mujer vio peligro en el brillo febril de los ojos de Scarlett. ¿Estoy enamorada de Luke Fenton? La pregunta de la señora Fitzpatrick obligó a Scarlett a preguntarse eso a sí misma. No, respondió al momento. Entonces, ¿por qué estoy malhumorada todo el día si él no aparece por la mañana? No podía hallar una respuesta convincente. Pensaba en lo que sus amigas le habían comentado respecto a Fenton al responder a las cartas en que ella le mencionaba. El conde de Kimmelsand era famoso, decían todas. Poseía una de las mayores fortunas de Gran Bretaña. Tenía propiedades en Inglaterra y en Escocia, además de sus fincas en Irlanda. Era amigo íntimo del príncipe de Gales. Disponía de una gran mansión en Londres, donde se rumoreaba que alternaba los bacanales con recepciones delicadamente preparadas, y sus invitaciones eran afanosamente buscadas por toda la alta sociedad. Había sido el blanco predilecto de los padres casamenteros durante más de 20 años, desde que había heredado su título y su fortuna a la edad de 18 años, pero siempre se había librado de ser capturado incluso por varias famosas bellezas con propia fortuna. Circulaban rumores sobre corazones destrozados, reputaciones perdidas e incluso suicidios, y más de un marido se había batido con él en el campo del honor. Era inmoral, cruel, peligroso y, según algunos, malvado. Por consiguiente, era el hombre más misterioso y fascinador del mundo. Scarlett se imaginó la sensación que causaría si una viuda irlandesa americana de más de 30 años triunfaba allí donde habían fracasado todas las nobles bellezas inglesas, y sus labios esbozaron una débil y secreta sonrisa que se extinguió enseguida. Luke Fenton no daba ninguna de las señales del hombre locamente enamorado. Pretendía poseerla, no casarse con ella. Entrecerró los ojos. No voy a dejar que añada mi nombre a la larga lista de sus conquistas, se prometió. Pero no podía dejar de preguntarse lo que experimentaría si él la besaba. Capítulo 85. Luke Fenton fustigó su caballo y adelantó a Scarlett riendo a carcajadas. Ella se inclinó hacia adelante, animando a gritos a Medialuna para que corriese más. Casi inmediatamente tuvo que tirar de las riendas. El camino trazaba una curva entre dos altas paredes de piedra, y Luke se había detenido y dado media vuelta a su caballo para cerrarle el paso. ¿A qué estás jugando?, preguntó ella. Podía haber chocado de lleno contigo. Exactamente lo que yo quería, dijo Fenton. Antes de que Scarlett comprendiese lo que estaba pasando, él agarró a Medialuna de la crin e hizo que se juntasen los dos caballos. Su otra mano se cerró sobre la nuca de Scarlett y mantuvo su cabeza inmóvil mientras apretaba la boca sobre la de ella. Era un beso brutal que la forzaba a abrir los labios para introducir la lengua entre los dientes. Su mano la obligaba a someterse. El corazón de Scarlett palpitó de sorpresa, de miedo, y al prolongarse el beso, un estremecimiento la impulsaba a rendirse ante la fuerza de él. Cuando Fenton la soltó, estaba temblando y medio desfallecida. «Ahora dejarás de rehusar a mis invitaciones a cenar», dijo Lake. Sus ojos oscuros brillaban de satisfacción. Scarlett recobró el aplomo. «Presumes demasiado», dijo furiosa consigo misma porque le faltaba el aliento. «¿De veras? Lo dudo». Luke la rodeó con los brazos y la estrechó sobre él. Luego buscó y la apretó casi hasta causarle dolor. Scarlett sintió un afán de corresponderle, deseo de notar sus manos y sus labios. Los nerviosos caballos se movieron rompiendo el abrazo y Scarlett estuvo a punto de caerse de la silla. Luchó por recobrar el equilibrio, tanto sobre su montura como sobre sus pensamientos. No debía hacer esto, no debía entregarse a él.
Si lo hacía, perdería todo el interés en cuanto lo hubiese conquistado. Lo sabía, y no quería perderle. No era un muchacho enfermo de amor como Charles Raglan, era un hombre, incluso podría enamorarse de un hombre como este. Scarlett acarició a Medialuna, calmándolo y dándole interiormente gracias por haberla salvado de esa locura. Cuando se volvió de cara a Luke, sus labios hinchados se dilataron en una sonrisa. «¿Por qué no te envuelves en una piel de animal y me subes?», dijo. Había la mezcla perfecta de humor y desdén en su voz. «Así no asustarás a los corceles». Puso a Medialuna al paso y después al trote, emprendiendo la vuelta por donde habían venido. Volvió la cabeza y habló por encima del hombro. «No iré a cenar, Luke, pero puedes seguirme hasta Valijara para tomar café. Si quieres algo más, puedo ofrecerte un almuerzo temprano o un desayuno tardío». Scarlett murmuró unas palabras al oído de Medialuna, instalándolo a darle prisa. Incapaz de interpretar el significado del ceño fruncido de Fenton, Scarlett sentía algo muy afín al miedo. Había desmontado ya cuando Luke llegó al patio de las caballerizas. Él pasó una pierna por encima de su montura, saltó al suelo y arrojó las riendas a un mozo de la cuadra. Scarlett fingió no advertir que Luke había echado mano del único mozo que había a la vista. Condujo ella misma a Medialuna a la cuadra, en busca de otro mozo. Cuando su vista se adaptó a la pálida luz, se detuvo en seco, temerosa de moverse. Justo delante de ella, Kat se hallaba de pie sobre la grupa de Comet, descalza y con las piernas al aire, extendiendo los bracitos para conservar el equilibrio. Llevaba un grueso suéter que había tomado prestado de uno de los mozos de cuadra, que formaba un bulto al caer sobre sus faldas arremangadas. Las largas mangas de la prenda ocultaban con creces las puntas de los dedos infantiles. Como de costumbre, los cabellos de Kat se habían destrenzado y eran una mata de pelo enmarañada. Parecía que era una pequeña gitana. «¿Qué estás haciendo, Kat?», preguntó Scarlett en voz baja. Conocía la naturaleza nerviosa del caballo. Un ruido fuerte podía espantarlo. «Estoy empezando a hacer prácticas de circo», dijo Kat, «como aquel dibujo de la dama a caballo de mi libro, pero necesitaré una sombrilla para salir a la pista». Scarlett mantuvo pausada la voz. Esto era todavía más espantoso que lo de Bonnie. Comet podía sacudirse a Kat de encima y aplastarla. «Será mejor que empieces a ensayar el próximo verano. Debes de tener los pies helados», encaramada así sobre el lomo de Comet. «Oh». Kat saltó inmediatamente al suelo junto a los cascos cerrados. No había pensado en eso. Su voz salía de los bajos del compartimento cerrado. Scarlett contuvo el aliento. Entonces trepó Kat sobre la puerta, llevando las botas y las medias de lana en la mano. Sabía que las botas me harían daño. Scarlett hubiese querido tomar en brazos a su hija y ponerla a salvo, pero Kat se habría incomodado. Miró hacia la derecha buscando un mozo que se encargase de Medialuna. Vio a Luke Fenton plantado en silencio y mirando a Kat. «Esta es mi hija Katy Colun O'Hara», dijo Scarlett, «e interprétalo como quieras», pensó. Kat, que se estaba atando los cordones de las botas, levantó la vista y observó la cara de Fenton antes de hablar. «Me llamo Kat. ¿Cómo se llama usted?» «Lucky», dijo el conde de Kilmensan. «Buenos días, Lucky. ¿Te gustaría comer la yema de mi huevo? Ahora voy a desayunar». «Me gustaría mucho», dijo él. Iniciaron un extraño desfile. Kat dirigía la marcha hacia la casa y Luke Fenton caminaba a su lado ajustando sus largas zancadas a las breves pisadas de la niña. «He desayunado antes», le dijo Kat, «pero vuelvo a tener hambre y desayunaré otra vez». «Me parece muy sensato», dijo él, y no había burla en el tono reflexivo de su voz. Scarlett los siguió a los dos. Todavía estaba trastornada por el susto que le había dado Kat y aún no se había repuesto del todo de la emoción apasionada que le había producido el beso de Luke. Se sentía atolondrada y confusa. Nunca habría sospechado que a Fenton pudieran gustarle los niños y, sin embargo, parecía fascinado por Kat. Además, sabía tratarla de la manera adecuada, tomándola en serio en lugar de adoptar una actitud condescendiente por el hecho de que fuera tan pequeña. Kat no aguantaba a los que trataban de mimarla. De alguna manera, Luke parecía divertido y respetaba aquello. Scarlett sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas.
Oh, sí, podía amar a ese hombre, podía ser un padre excelente para su hija. Pestañeó rápidamente. No era un momento para sentimentalismos. Por el bien de Kat y por el propio suyo, debía ser fuerte y mantener despejada la cabeza. Miró la oscura y lustrosa cabeza de Luke Fenton, inclinada sobre Kat. Parecía muy alto, ancho y vigoroso, invencible. Tembló por dentro, pero rechazó su cobardía. Triunfaría. Tenía que triunfar. Quería aquel hombre para ella y para Kat. Scarlett casi se echó a reír al contemplar la escena que ofrecían Luke y Kat. Kat estaba totalmente absorta en la delicada operación de contar la punta de la cáscara del huevo pasado por agua sin hacerla pedazos. Fenton estaba observando a Kat con igual concentración. De pronto, y sin previo aviso, un dolor desesperado acabó con la diversión de Kat. Aquellos ojos oscuros que observaban a Kat deberían ser los de Red, no los de Luke Fenton. Red debería estar fascinado por su hija, ser el único que compartiese el huevo de su desayuno, ser el único que caminase a su lado, adaptando sus zancadas a los cortos pasos de ella. Una añoranza dolorosa traspasó el pecho de Scarlett, y la angustia, tanto tiempo contenida, colmó el hueco donde debería estar su corazón. Ansiaba la presencia de Red, su voz, su amor. Si yo le hubiese hablado de Kat antes de que fuera demasiado tarde, si me hubiese quedado en Charleston, sí. Kat tiró de la manga de Scarlett. ¿Vas a comer tu huevo, mamá? Lo abriré para ti. Gracias, querida, dijo Scarlett a su pequeña. No seas tonta, se dijo a sí misma. Sonrió a Kat y a Luke Fenton. Lo pasado, pasado estaba, y tenía que pensar en el futuro. Sospecho que tendrás que comer otra yema, Luke, dijo riendo. Kat se despidió y salió corriendo después del desayuno, pero Luke Fenton se quedó. Trae más café, dijo a la doncella sin mirarla. Háblame de tu hija, dijo a Scarlett. Solo le gusta la clara de los huevos, respondió Scarlett sonriendo para disimular su turbación. ¿Qué debía decirle sobre el padre de Kat? Supongamos que Luke le preguntase su nombre. ¿Cómo había muerto? ¿Quién era? Pero Fenton solo le preguntó por Kat. ¿Cuántos años tiene esa extraordinaria hijita tuya, Scarlett? Mostró asombro cuando ésta le dijo que Kat tenía apenas 4 años. Preguntó si siempre era tan dueña de sí misma, si siempre había sido tan precoz y si era muy nerviosa. A Scarlett le gustó su sincero interés y habló hasta dolerle la garganta de las maravillas de Kat O'Hara. Deberías verla en su pony, Luke. Monta mejor que yo o que tú y trepa a cualquier sitio como un mono. Los pintores tenían que bajarla de sus escaleras. Conoce los bosques tan bien como cualquier zorro y tiene una especie de brújula interior que hace que nunca se pierda. ¿Nerviosa? Su cuerpo nada tiene de nervioso. Es tan intrépida que a veces me asusta y nunca se queja cuando se da un golpe o se hace un chichón. Incluso cuando era muy pequeña, casi nunca lloraba, y cuando empezó a andar y se caía, solo parecía sorprendida y se levantaba enseguida. Desde luego, está rebosante de salud. ¿Has visto lo derecha que anda y lo vigorosa que es? Come como un lobo y nunca está enferma. No creerías la cantidad de dulces y de bollos de crema que es capaz de engullir sin inmutarse. Cuando Scarlett advirtió que se había puesto un poco ronca, miró el reloj y se echó a reír. Dios mío, he estado charlando durante un siglo, pero tú tienes la culpa, Luke, por incitarme. Hubieses debido hacerme callar. En absoluto me interesa. Ten cuidado o me pondré celosa. Actúas como si te estuvieses enamorando de mi hija. Fenton arqueó las cejas. El amor es para los tenderos y las novelas por entregas. A mí me interesa a ella. Se levantó, se inclinó, tomó la mano de Scarlett y la besó delicadamente. Salgo para Londres por la mañana, para pasar las vacaciones. Por consiguiente, me despediré ahora de ti. Scarlett se levantó muy cerca de él. Echaré de menos nuestras carreras, le dijo ella sinceramente. ¿Volverás pronto? Vendré a veros a ti y a Kat cuando regrese. Bien, pensó Scarlett cuando él se hubo marchado. Ni siquiera ha tratado de darme un beso de despedida. No sabía si había sido un cumplido o un insulto. Debe lamentar lo que hizo cuando me besó antes, decidió. Supongo que perdió el dominio de sí mismo, y seguro que le espanta la palabra amor.
Llegó a la conclusión de que Luke Fenton mostraba todos los síntomas del hombre que se estaba enamorando contra su voluntad. Y eso le gustaba mucho. Habría sido un padre maravilloso para Kat. Se tocó suavemente los magullados labios con la punta de los dedos. Y era un hombre muy excitante. Capítulo 86. Luke Fenton ocupó mucho la mente de Scarlett durante las semanas siguientes. Ella estaba inquieta y las mañanas del sol cabalgaba a solas por los caminos que habían recorrido juntos. Cuando Kat y ella adornaban el árbol, recordó la satisfacción con que se había acicalado para la cena la primera noche en que él había visitado Valijara. Y cuando Scarlett tiró con Kat de la espoleta del pato de Navidad, deseó que Luke volviese pronto de Londres. En ocasiones cerraba los ojos y trataba de recordar lo que había sentido al ser abrazada por él, pero cada vez que lo intentaba se irritaba, porque eran la cara de Red y el abrazo de Red y la risa de Red los que brotaban siempre en su memoria. Esto ocurría siempre porque hacía muy poco que conocía a Luke, se decía. Con el tiempo, su presencia borraría el recuerdo de Red. Era lógico. La víspera de Año Nuevo se oyó un gran bullicio y Colum entró tocando su bodhrán, seguido de dos violinistas y de Rosalind Fitzpatrick, que hacían sonar los huesos. Scarlett chilló, agradablemente sorprendida, y corrió para abrazar a su primo. Había renunciado a toda esperanza de que vinieses a casa, Colum. Ahora tendremos un buen año, ya que ha comenzado así. Despertó a Kat y vivieron los primeros momentos de 1880 con música y amor a su alrededor. El día de Año Nuevo empezó con risas al ser estrellado el Black Pack contra la pared, salpicando de migajas y grosella el cuerpo danzante y la cara boquiabierta de Kat. Pero después las nubes oscurecieron el cielo y un viento helado tiró del mantón de Scarlett mientras ésta hacía la visita de Año Nuevo en su población. Colum bebía en cada casa un vaso de licor, rechazando el té, y charlaba de política con los hombres hasta que a Scarlett le entraban ganas de gritar. Entonces, querida Scarlett, ¿no quieres venir a la taberna y levantar un vaso para brindar por el Año Nuevo y por una nueva esperanza para los irlandeses? Dijo Colum cuando hubieron visitado la última casa. Scarlett olió el whisky en su aliento. No, estoy cansada, tengo frío y me voy a casa. Ven conmigo y estaremos un rato tranquilos junto al fuego. Los ratos tranquilos son los que más temo, Scarlett Arum. La tranquilidad hace que las sombras penetren en el alma del hombre. Colum cruzó tambaleándose la puerta de la taberna de Kennedy y Scarlett subió arrastrando los pies por el paseo de la casa grande, arrebujada en su mantón. La falda roja y las rayas azules y amarillas de las medias parecían deslucidas bajo la fría luz gris. Café caliente y un baño caliente, se prometió, empujando la pesada puerta de la entrada principal. Cuando entró en el vestíbulo, oyó una risa ahogada y el corazón le dio un salto. Kat debía de estar jugando al escondite. Scarlett simuló no haberse dado cuenta de nada. Cerró la puerta detrás de ella, tiró el mantón sobre una silla y miró a su alrededor. «¡Feliz Año Nuevo, la O'Hara!», dijo Luke Fenton. «¿O eres María Antonieta?» ¿Es este disfraz de campesina lo mejor que han creado las modistas de Londres para los bailes de disfraces de este año? Estaba en el descansillo de la escalera. Scarlett le miró fijamente. Había vuelto. Oh, ¿por qué la había sorprendido de esa manera? No era como ella lo había proyectado, pero no importaba. Luke había vuelto, y pronto, y ya no se sentía cansada en absoluto. «Feliz Año Nuevo», dijo. Y lo era. Fenton se apartó a un lado y Scarlett vio a Kat en la escalera detrás de él. Tenía los brazos levantados, pues sostenía con ambas manos una brillante corona de oro sobre su desgreñada cabeza. Bajó la escalera hacia Scarlett, risueños los ojos verdes, temblándole la boca por el esfuerzo de mantenerse seria. Arrastraba un largo manto de terciopelo carmesí ribeteado de armiño. «Kat, lleva tus insignias, condesa», dijo Luke. «He venido para concertar nuestra boda».
A Scarlett le flaquearon las rodillas y se quedó sentada en el suelo de mármol, en el círculo rojo que formaba su falda y por debajo de la cual salían las enaguas verde y azul. Sintió un destello de cólera mezclado con la impresión de triunfo. No podía ser verdad. Era demasiado fácil. La cosa ya no resultaba divertida. «Parece que nuestra sorpresa ha tenido éxito, Kat», dijo Luke, desatando los gruesos cordones de seda que ceñían el cuello de la niña y tomando la corona de sus manos. «Ahora puedes irte. Tengo que hablar con tu madre». «¿Puedo abrir mi caja?» «Sí, está en tu habitación». Kat miró a Scarlett, sonrió y subió riendo la escalera. Luke recogió el manto con el brazo izquierdo, colgó la corona de su muñeca derecha y bajó para colocarse al lado de Scarlett, tendiéndole la diestra. Parecía muy alto, muy corpulento, y sus ojos se veían muy negros. Ella le asió la mano y él la ayudó a ponerse en pie. «Vayamos a la biblioteca», dijo Fenton. «Hay fuego encendido y una botella de champán para brindar por nuestro trato». Scarlett se dejó conducir. Él quería casarse con ella. No podía creerlo. Estaba aturdida. Se había quedado sin habla con la impresión. Mientras Luke escanciaba el vino, se calentó junto al fuego. Luke le tendió una copa. Scarlett la tomó. Su mente empezaba a captar lo que sucedía y recobró su voz. «¿Por qué has dicho trato, Luke? ¿Por qué no había dicho que la amaba y que deseaba que fuese su esposa?» Fenton tocó la copa de ella con el borde de la suya. «¿Qué es el matrimonio sin un trato, Scarlett? Nuestros respectivos abogados redactarán los contratos, pero esto no es más que una cuestión de forma. Seguramente sabes lo que puedes esperar. No eres una jovencita, ni eres tonta». Scarlett dejó cuidadosamente su copa sobre una mesa. Luego se sentó cuidadosamente en un sillón. Algo andaba terriblemente mal. No había calor en el rostro ni en las palabras de él. Ni siquiera la miraba. «Quisiera que me dijeses, por favor, lo que puedo esperar». Fenton encogió los hombros con impaciencia. «Está bien, verás que soy muy generoso. Presumo que esto es lo que te interesa más». Era, dijo, uno de los hombres más ricos de Inglaterra, aunque suponía que ella lo había averiguado. Admiraba sinceramente su destreza en trepar por la escala social. Podía guardarse su propio dinero. Naturalmente le proporcionaría todo lo necesario para vestidos, carruajes, joyas, criados, etc. Esperaba a que le dejase en buen lugar. Había observado que tenía capacidad para ello. También podía quedarse Scarlett con Valijara durante toda su vida, ya que a ella parecía divertirle. Asimismo, podría pasear por Adamstown cuando quisiera enfangarse las botas. Después de la muerte de Scarlett, Valijara pasaría al hijo de los dos, y Adamstown sería de este cuando Luke hubiera fallecido. La unión de tierras contiguas había sido siempre uno de los principales motivos del enlace matrimonial. Pues desde luego la cláusula esencial del trato es que me des un heredero. Soy el único de mi estirpe y mi deber es continuarla. Cuando me des un hijo, podrás disponer de tu vida, siempre que prestes la atención acostumbrada a mantener una apariencia de discreción. Volvió a llenar su copa y la apuró. Scarlett debía dar gracias a Kat por su corona, dijo Luke. «Inútil decir que yo no pensaba en convertirte en condesa de Kimmelsand. Eres la clase de mujer con la que me gusta jugar. Cuanto más fuerte es el espíritu de una mujer, mayor es el placer de doblegarlo a mi voluntad. Habría sido interesante, pero no tan interesante como esa hija tuya. Quiero que mi hijo sea como ella, intrépido, con una salud indestructible. La sangre de los Fenton se ha debilitado con la endogamia. Esto lo remediará una infusión de vitalidad campesina. He advertido que mis arrendatarios O'Hara, tus familiares, viven hasta una edad muy avanzada. Serás un bien muy valioso para mí, Scarlett. Me darás un heredero del que podré estar orgulloso y no nos dejarás en mal lugar a él y a mí en sociedad». Scarlett le había estado mirando como un animal hipnotizado por una serpiente, pero ahora se rompió el hechizo. Tomó su copa de encima de la mesa. «Esto será cuando se llene el infierno», dijo, y arrojó la copa al fuego. El alcohol se inflamó. «Este es el brindis para sellar tu trato, Luke. Sal de mi casa, me das asco». Fenton se echó a reír.
Scarlett se puso tensa, dispuesta a saltar sobre él, a machacarle el burlón semblante. «Creí que te preocupabas por tu hija», dijo él con una sonrisa de desprecio. «Debí estar equivocado». Estas palabras inmovilizaron a Scarlett. «Me decepcionas, Scarlett, de veras. Te atribuía más inteligencia de lo que demuestras. Olvida tu vanidad herida y considera lo que tienes a tu alcance. Una posición inexpugnable en un mundo para ti y para tu hija. A esta la adoptaré, por lo que se convertirá en Lady Catherine. Desde luego, ni hablar de Katy, es un nombre de criada de cocina. Como hija mía, tendrá derecho inmediatamente a lo mejor que pueda necesitar o desear: colegios, amigos y, en definitiva, el matrimonio. Solo tendrá que elegir el marido que prefiera. Nunca le causaré daño. Es demasiado valiosa para mí como modelo que habrá de imitar mi hijo. ¿Puedes negarle todo esto por no haber cumplido tu afán plebeyo de una aventura amorosa? No lo creo. Kat no necesita tus preciosos títulos ni lo mejor de todo, Luke Fenton, y yo tampoco. Lo hemos pasado muy bien sin ti y seguiremos siendo como somos. ¿Por cuánto tiempo, Scarlett? No confíes demasiado en tu éxito en Dublín. Eres una novedad, y las novedades son efímeras. En un ambiente provinciano como el de Dublín, la gente es capaz de brindar por un orangután con tal de que vista bien. Disfrutarás de una temporada más, 2 como máximo, y después se olvidarán de ti. Kat necesita la protección de un apellido y de un padre. Soy uno de los pocos hombres con poder suficiente para lavar la mancha de un hijo bastardo. No, ahórrate las protestas. No me importa el cuento que te inventes. No estarías en este rincón de Irlanda dejado de la mano de Dios si tu hija fuese bien recibida en Estados Unidos. No hablemos más. Empiezo a aburrirme y detesto el tedio. Házmelo saber cuando recobres la cordura, Scarlett. Entonces aceptarás mi trato. Siempre obtengo lo que quiero. Fenton echó a andar hacia la puerta. Scarlett le gritó que se detuviese. Había una cosa que tenía que saber. No puedes hacer que todo salga como tú quieres, Luke Fenton. ¿No te ha pasado por la cabeza que tu esposa podrá darte una hija y no un hijo? Fenton se volvió de cara a ella. Eres una mujer vigorosa y sana. Acabarás dándome un varón. Pero en el peor de los casos, si me diese solamente hijas, una de ellas podría casarse con un hombre dispuesto a renunciar a su apellido y tomar el nuestro. Entonces, un Fenton heredaría todavía el título y continuaría la estirpe, y yo habría cumplido mi obligación. La frialdad de Scarlett rivalizó con la de él. ¿Piensas en todo él? ¿Y si yo fuese estéril? ¿O si tú no pudieses engendrar un hijo? Fenton sonrió. Mi virilidad ha quedado demostrada por los bastardos que he tenido en todas las ciudades de Europa. Por consiguiente, tu insulto no me afecta en absoluto. En cuanto a ti, ahí está Kat. Una expresión de sorpresa se pintó en su semblante y volvió atrás hacia Scarlett, haciendo que ésta retrocediese ante un súbito acercamiento. Vamos, Scarlett, no quieras hacer un drama. ¿No te he dicho que solo destrozo a los amantes, no a las esposas? Ahora no tengo el menor deseo de tocarte. Me olvidaba de tu corona y debo guardarla en un lugar seguro hasta el día de la boda. Es un tesoro de familia. La ceñirás a su debido tiempo. Házmelo saber, cuando capitules. Me voy a Dublín para abrir mi casa allí y prepararme para la temporada. Escríbeme a Merrington Square. Le hizo una reverencia y se marchó riendo. Scarlett mantuvo orgullosamente erguida la cabeza hasta que oyó la puerta de la entrada que se cerraba tras de él. Entonces corrió a cerrar la de la biblioteca. A salvo de las miradas de la servidumbre, se arrojó sobre la gruesa alfombra y sollozó desesperadamente. ¿Cómo había podido estar tan equivocada? ¿Cómo había pensado que podría querer a un hombre que desconocía lo que era el amor? ¿Y qué iba a hacer ahora? Su mente recordaba la imagen de Kat en la escalera, coronada y riendo satisfecha. ¿Qué tenía que hacer? «Red», gritó con voz entrecortada. «Red, te necesitamos tanto». Continuará.